Vivimos en un mundo en el que, sorprendentemente, desde luego yo no me lo esperaba, la cultura coreana es popular. Y ni siquiera hay que decir la cultura surcoreana, por supuesto, porque en España también tenemos locos de atar que son partidarios del Juche y de Corea del Norte y de todas esas locuras, porque están demasiado bien alimentados y tienen demasiado tiempo libre. Lo normal, naturalmente, es que sea popular en Europa la cultura coreana que puede expresarse y puede existir como tal, que es la cultura surcoreana. Yo, desde luego, esto de ninguna manera me lo esperaba, esto de que de repente la gente sepa ni siquiera dónde está Corea, o que hay dos Coreas, o qué se hace allí, o qué lengua hablan, o cómo se escribe. Hasta hace muy poco la cultura coreana nos llegaba en dosis homeopáticas, en dosis mínimas, como esta antología, desde luego rarísima en su género, esta antología de relatos coreanos contemporáneos del benemérito editor Philippe Piquier, de las ediciones Philippe Piquier. Esto no es de hace tanto. El primer volumen es del año 1995. 1995. Por cierto, que la portada es una fotografía de Leonard de Selva, es titulada Puerta en Corea, una puerta coreana. Y esto supongo que también es una puerta o algo parecido, esto del segundo volumen. Vamos a ver, es una fotografía también de Leonard de Selva, Puerta en Corea. Incluso podría ser... No es la misma puerta, pero bueno, es la misma idea. Una puerta, la puerta a la literatura coreana, entonces completamente desconocida. Bueno, pues de estos relatos, la verdad es que quisiera llamar la atención sobre un autor que en realidad, y a pesar de la enorme popularidad que tiene ahora la literatura coreana, sigue siendo bastante desconocido y, según lo que leo, parece ser que también ha perdido popularidad en Corea. Es bastante problemático buscar cosas sobre este autor, porque aquí aparece su nombre transcrito como Kim Jong-hyun, según el sistema, y hay una nota que lo aclara, hay una nota introductoria, vamos a ver, hay una nota, seguro, eso, prefacio, aquí está, una advertencia, no una nota, una advertencia. La transcripción de los nombres coreanos se ha hecho según el sistema Makkyung Rai Shawa. Los nombres de los autores y de los traductores coreanos vienen indicados de todas maneras según su forma de uso. Los nombres de los autores aparecerán en las biografías con la forma de uso y entre paréntesis con la forma transcrita en Makkyung Rai Shawa. Según el uso coreano, los nombres de familia preceden a los nombres. Y según, añado yo, según el uso de los editores occidentales, se deja así, en traducción. A diferencia de los autores japoneses, porque en los autores japoneses se enmienda el orden, también con los autores rumanos y húngaros, en todas las lenguas de cultura en las que el apellido antecede al nombre de pila. Bueno, de pila. No, en Corea sí que hay, desde luego en Corea hay muchos cristianos, pero bueno, es un decir, lo de pila. En las culturas en las que antecede el apellido al nombre, los editores españoles y los biógrafos, los redactores de enciclopedias, etcétera, enmiendan la plana. Bueno, en las enciclopedias no hay tanto problema en la entrada, porque siempre va a ir el apellido en el orden alfabético, pero luego, claro, en el texto se enmienda y se pone el nombre delante y el apellido después. Eso en rumano, en húngaro, en japonés, pero en coreano no, porque parece ser que, yo qué sé, el coreano es una lengua culta de reciente adquisición, es una tradición que hasta entonces, hasta hace muy poco, estaba olvidada y desconocida, y curiosamente, a diferencia de lo que se hace con el japonés y a diferencia de lo que se hace con el chino, o sea, todas esas lenguas que tienen el apellido antes que el nombre, a diferencia de lo que se hace con el japonés y con el chino,
los editores de literatura coreana dejan el apellido delante, y entonces así tenemos a Kim, el apellido es Kim, que es el apellido más común en Corea, por muy poco que se sepa de personajes coreanos, el apellido Kim, para bien o para mal, y desde luego necesariamente para mal en Corea del Norte es conocido, bueno, pues el apellido es Kim, Kim Jong-hyun. Pero, claro, Kim Jong-hyun no usa ni la transcripción que viene entre paréntesis y que se supone que es más común, ni el sistema McCune, no, prefiere otro sistema de transcripción, que es con el que aparece en Wikipedia en inglés, que es de donde se han traducido los artículos sobre su vida y su obra en otras lenguas de la Wikipedia. Y entonces esto es lo poco que he conseguido sobre este autor, más allá de lo que viene aquí. Desde luego, es que no se parece en nada al... Ah, no, claro, un segundo. Esto es otro... Madre mía, no, es el mismo autor, pero es que no se parece nada. Ya dudaba, pero no, sí es el mismo autor. Aquí aparece, como he dicho, transcrito como... Al final, bueno, no sé si voy a tener que dar el nombre en Hangul, porque, en fin, no sé si van a... Bueno, no, con el artículo enlazado, aunque el artículo no viene en sí viene en Hangul, en escritura coreana. Bueno, y además, claro, las variantes son el McCune Rai Shawa, que es el que usan aquí, Kim Jong-hyun. O sea, ni siquiera usan en realidad el... Claro, madre mía. Entre paréntesis está el McCune Rai Shawa, pero en el índice aparece lo que ellos llaman el uso común. Pero bueno, McCune Rai Shawa, Kim Jong-hyun. En la romanización revisada, Kim Yeon-hyun. Y esta forma es la que prefiere el autor. Yeon-hyun, que naturalmente lo voy a enlazar. O sea, en lugar, sí, con esa E interpuesta. Bueno, Kim Yeon-hyun. Y aquí viene también el nombre en coreano, así que se puede buscar perfectamente. Dice dice el artículo que Kim Jong-hyun es la romanización preferida por el autor de acuerdo con LTI Corea. LTI Corea, imagino que no es Lingua Terti Imperi, será otra cosa, pero es que hay un enlace que está muerto. Los enlaces están muertos. Llevan a copias archivadas en el archivo de internet que depende, me parece, de Internet Archive, pero las copias también están muertas. Los enlaces están muertos y las copias también. Bueno, dice, es un poeta, novelista y editor, claro, editor de revistas, editor coreano moderno o contemporáneo. Su biografía es brevísima, dice, como muchos intelectuales de su tiempo, Kim fue objetivo de represión durante los 30 años de la dictadura después de la partición. En 1977, Kim estuvo en la universidad, donde fue arrestado por su participación en un movimiento estudiantil. Cuando fue liberado de la prisión después de 2 años de sentencia, de estar sentenciado 2 años, Kim fue enrolado en el ejército coreano. Bueno, la obra es más o menos la que viene aquí, bueno, ampliada porque, claro, viene un libro de niños del año 2000, Las aventuras de Totol Gae. Bueno, lo que en este libro se dice sobre Kim Jong-hyun o Kim Jong-hyun es que nació en 1955 en Changnyeong. Se diplomó en filosofía y, muy involucrado en política, fue preso. Después, director de casas editoriales, se lanzó a la literatura en 1984, es decir, de una manera bastante tardía, en 1984, con el relato Un río profundo fluye a lo lejos, incluso se pierde a lo lejos, que da título a su primer
a su primera colección de relatos de 1990, o sea, es un autor relativamente reciente y además, desde luego, bastante reciente con respecto al año de esta antología. En 1988 aparecía una colección de poemas, La mar en invierno, La mar en invierno. Bueno, pues sus obras, en el momento de consultar esto en Wikipedia, que llegan hasta el año 2002, son un río profundo fluye a lo lejos, fluye lejano, el camino a Hainan, las novelas El joven Lord de 1993, que sinceramente no sé si tendrá que ver con el pequeño Lord Fauntleroy, Nieve pesada del año 2000 y las colecciones de poesía Mar de invierno 1988, una postal de los mares del sur de 1994 y el libro de niños Aventuras de Tolgay. Bueno, fue editor de revistas, ya se ha dicho, y lo que aquí se dice, extraído por lo visto del LTI, Literature Translation Institute, Instituto de Traducción Literaria, Instituto de Traducción Literaria de Corea. Eso es LTI, pero parece que la página no funciona. Bueno, pues según los datos que da el Instituto de Traducción Literaria de Corea, entendemos naturalmente que de Corea del Sur, parece que ha perdido un poco de predicamento porque sus historias básicamente lo son de lo mal que lo pasó en la cárcel cuando estaba perseguido por la dictadura y que los surcoreanos ahora ya no quieren saber de esas movidas y son como batallitas del abuelo y entonces no es tan popular, no es tan popular, así que es ligeramente comprensible que sea difícil encontrar cosas suyas. Pero bueno, yo lo que quería era llamar la atención sobre este autor, muy en particular por la novela que está antologada, vamos, por la novela en el sentido francés, o en el sentido cervantino, por la novela en el sentido cervantino, en el sentido italiano, en el sentido francés, que está recopilada, que está recogida en esta antología de relatos coreanos contemporáneos, que es El insecto. El insecto, y ese insecto no es otro que el de Kafka. Está traducido por Jameson Beaugrand y Domitila Godard. Bueno, pues el insecto no es otro que el insecto de Kafka y es un magnífico diálogo de un lector coreano de la Metamorfosis de Kafka, que al principio le parece que, no sé, esto tiene que estar mal traducido, esto lo habrán traducido del japonés en lugar del alemán, vendrá por traducción del japonés. Al igual que Borges, no puede resistir el hacer una historia literaria de elementos similares en la literatura que él conoce, dejando por supuesto a un lado Luciano, porque la Metamorfosis de Kafka tiene muy poco que ver con la de Luciano, aunque desde luego tenga más que ver con Luciano que con Ovidio y con sus metamorfosis, más que con las metamorfosis de Ovidio. Y al igual que Borges, lo compara con obras anteriores parecidas, pero que Borges reconoce que no tienen demasiado que ver, como podría ser perfectamente el caso de Luciano. Es que estoy buscando el título de esas obras. Vamos, es la dama convertida en zorro, es la dama transformada en zorro, que si nos paramos a pensar, seguramente el autor no era consciente, pero damas que se convierten en zorro o que tienen un zorro dentro, especialmente de 9 colas, que son los más aviesos y los más avezados
en Oriente, y muy particularmente desde luego en Japón, yo desconozco el folclore coreano para poder decir si también lo tienen, pero en Japón desde luego tenemos esa relación entre la dama y el zorro, que seguramente el autor de La dama transformada en zorra, la dama transformada en zorra no tenía, en Vixen, pues no tenía, o sea, sí, zorra, no tenía presente. Bueno, lo compara con el cuento popular coreano El perezoso que se convirtió en una vaca. O sea, el hombre perezoso que se convirtió en una vaca. Pero después de esta semejanza, desde luego, completamente superficial, lo que hace es muy parecido a lo que hace Liu Xun con el cuento de Gogol, Diario de un loco. Es algo muy parecido. Es una relectura, primero en clave coreana, pero también una relectura en clave personalísima. Bueno, también cita, por cierto, a Viktor Frankl, el libro Psicoterapia y su imagen del hombre, a propósito de lo que ahora se llama resiliencia, supervivencia en entornos extremadamente hostiles, como lo era el de su prisión. Y yo siempre he dicho, al considerar a Kafka, que es un autor muy útil para sobrevivir y para saber lo que nos espera en situaciones de la vida urbana y civilizada y burocrática, profundamente desagradables. Esperas, procesos, juicios, sanciones y desde luego la sanción última, casi próxima a la colonia penitenciaria, que llega a invadir y agredir nuestro propio cuerpo. Al autor de este relato, que en fin cuenta una historia desde luego autobiográfica, le pone una máscara con una especie de mordedor, mordido por otra mucha gente, y en esa circunstancia no puede comunicarse y acaba orinándose de encima, y son todas estas experiencias las que lo llevan a entender cómo alguien puede querer convertirse en un insecto. Y así llega a su propia interpretación personal de la metamorfosis, después de haber dado una explicación más literaria o más filosófica, y de haber mostrado el reflejo, desde luego sorprendente, de Kafka entre los coreanos, porque el guarda de la prisión le cuenta el suicidio del que iba a ser la esperanza de su familia por la lectura de Kafka, por la lectura del Castillo de Kafka. Es una obra que, como digo, para Corea sería la obra análoga del Diario de un loco de Liu Xun. Es una obra realmente interesante que nos permite hacer una nueva lectura, mostrar una nueva cara de esa obra caleidoscópica que es la metamorfosis de Kafka y del autor de Praga en general, conectado a través de una traducción que a lo mejor no era demasiado buena, pero eso es un juego del autor, como lo de decirle al lector que si no le interesa puede comprar el libro de Kafka, que si considera que lo que está contando no lo satisface o no es algo interesante ni adecuado, puede comprar el libro de Kafka. O que si le aburre su relato personal puede saltárselo. Es un artificio de grandes narradores, de que cuando llegan a lo más interesante dicen, bueno, si les aburro, lo dejo. Bueno, pues no es aburrido en absoluto, además es un relato muy breve y desde luego lo he presentado muy mal, porque estoy pendiente de enchufar el ordenador porque se está cargando la entrada anterior a la biblioteca, y si no me levanto pronto y lo enchufo, lo pierdo. Lo he presentado muy mal, pero créanme que realmente es un autor extremadamente interesante, aunque a lo mejor esos relatos de padecimiento dictatorial tengan ya un poco saturados a los coreanos, porque es cierto que casi todo el contenido de esta antología va por ahí. Pero realmente hay maneras y maneras de contar la opresión y la represión, y esta es excelente y muy tradicional. Ya ha muerto el ordenador.
en la línea de las grandes tradiciones china, que procede de la lectura de Gogol, y son desde luego lecturas híbridas, mundos desde luego muy heterogéneos y muy mezclados. Aquí tenemos la China de Liu Xun, la Rusia de Gogol, el imperio austrohúngaro de Kafka.